bien, estamos aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Vamos a conectarnos de inmediato con Juan Pari. Ustedes saben, ha sido congresista de la República, pero también ahora es parte del equipo técnico del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Estuvo en el debate técnico en la secuencia vinculada a economía y promoción del empleo. Señor Pari, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes. A ver, después ya de varios días de análisis y la última presentación en el debate presidencial, parece consenso entre los que han señalado que el señor Pedro Castillo dentro del debate solamente estuvo, digamos, en el ámbito general y su contrincante más bien hizo una lista que podría generar especulación sobre de qué manera se va a presupuestar, pero habían ciertas propuestas aterrizadas. Y lo que yo le preguntaría es, ¿cómo entendemos la mirada económica del señor Castillo cuando en la plaza dice una cosa y en un debate o en un set de televisión, digamos, trata de atemperarlo y tampoco aterriza? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer con la economía en el país si llegara a ser presidente de la República? Pero en temas aterrizados, señor Pari, nos gustaría saber qué es lo que quiere hacer. Bueno, yo quisiera hacer una primera observación. El consenso será una mirada. El consenso del país lo veremos este día 6. Este día 6, el día de la votación, el pueblo emitirá su voto, emitirá su decisión, y ahí veremos si realmente esa mirada es de consenso o es una mirada desde un punto de vista muy interesado y que responde en todo caso a una opción electoral. Las propuestas nuestras, la propuesta de Perú Libre se determina en lineamientos de política y no solamente en la expresión y en la voluntad de generar un conjunto de promesas electorales que después en la práctica se andan diluyendo. Las políticas hay que plantearlas, son lineamientos de corto y mediano y largo plazo. Eso es lo que se ha venido planteando en plazas y se ha venido planteando también en el debate, se ha ido planteando en la... Pero entonces vamos por partes. A corto plazo, ¿qué es lo que plantean? A corto plazo hay que enfrentar emergencia, hay que hacer cómo el país sale de esta situación que no solamente es una emergencia sanitaria, sino una emergencia que tiene connotaciones económicas. La gente ha perdido empleo, se ha agravado el tema de esa PEA que estuvo en el 70%, es bien probable que esto se haya incrementado porque hay mucha gente que ha tenido que salir a la calle para poder resolver su pan de cada día. El tema del empleo es un tema... Por eso, las medidas a corto plazo iniciales, ¿cuáles serían? Porque eso es lo que nos cuesta entender. Son dos puntos, son dos puntos importantes. Por un lado, incentivar la producción, impulsar la pequeña y mediana empresa, inyectarles dinero para que ellos se potencien a créditos menores, generar un sistema crediticio accesible a ellos, generar la posibilidad de que estas empresas puedan captar mano de obra, captar la gente que ha sido echada a la calle. Y lo otro es inyectar vía inversión del Estado, posibilidades de empleo urgente, necesario para el joven que ha sido echado a la calle, desocupado en este momento, que necesita ingresos. Lo hemos dicho en diversos momentos, el peruano tiene dignidad, quiere trabajo, quiere producir. No quiere estar tras los regalos que no son sostenibles. Los regalos pueden decir, hemos tenido todo un conjunto pero de por eso, medidas usted dice créditos, a eso no vamos. Claro, usted dice créditos inmediatos, ¿a través de qué mecanismo? Porque por eso es que a veces hay dudas, ¿no? Porque, digamos, se enuncia, pero no se aterriza el cómo, y eso es lo que, digamos, podría cambiar la mirada de uno y otro, ¿no? Lo hemos dicho, o sea, lamentablemente tenemos un sistema crediticio que es oligopólico, son cuatro bancos, el sistema financiero está reducido, tenemos que ampliar. ¿Ya? ¿La gente a dónde va?
va a la caja municipal, va a la caja rural, y va a esos niveles de crédito. Y hay que incorporar al Banco de la Nación en esta posibilidad por la infraestructura que tiene en el país y el nivel de relacionamiento que tiene, no solamente pensando en Lima, sino pensando en el interior del país, donde el sistema crediticio simplemente no llega. Tenemos que inyectar y repotenciar las pequeñas, medianas empresas, la pequeña bodega, todo lo que pueda dinamizar la economía. No solamente pensar allí en los informales y hay que darle plata, repartimos cosas. No, hay que darles posibilidad de chamba, de trabajo. Y eso, señor Pari, hemos comprendido, señor Pari, que usted pone el énfasis en las pequeñas y medianas empresas. Nos ha hablado de la inversión pública para generar empleo y para facilitar el crédito. Sin embargo, desde el punto de vista de la recaudación que es necesario aumentar para que el Estado pueda justamente financiar todo esto que usted dice, hay que favorecer la inversión privada. Y tenemos grandes proyectos en nuestro país, como la inversión china en el puerto de Chancay, como la inversión china en la minera Las Bambas, u otros proyectos mineros en donde usted sabe que hay inversiones de miles de millones de dólares. Y sin embargo, el discurso del señor Castillo sobre este tema produce incertidumbre y ha generado de facto una retracción de la inversión. ¿Cómo el Estado puede recaudar más, puede aumentar la riqueza nacional para financiar las pequeñas y medianas empresas si genera incertidumbre respecto a las grandes inversiones productivas que son privadas en nuestro país, en 80%, como usted lo sabe? De ninguna manera estamos contra la inversión privada, al contrario, hay que dinamizarla y hay que reconducirla en muchos casos frente a inversiones del extranjero. Hay que conversar y renegociar toda esa renta que es importante para el país. ¿Acaso no estaríamos de acuerdo de que los futuros contratos y los que existen mediante el diálogo, que deberían tener cláusulas de transformación de las materias primas, por ejemplo, y que podamos ampliar la mirada no solamente a que lo que queremos en ser simplemente exportadores de materia prima y vendedores de materia prima en el mercado internacional, sino generar cláusulas de transformación. La subcontratación preferencial de empresas peruanas, alianzas entre la inversión privada y privada extranjera con la nacional, donde generemos posibilidades de transferencia de tecnología, promoción de la investigación científica, cuidado del medio ambiente, o sea, elementos proactivos que conlleven a articular la posibilidad de la inversión extranjera con la posibilidad del desarrollo nacional y el desarrollo de nuevas posibilidades económicas en el país. Tenemos que ampliar el espectro, tenemos que diversificar las posibilidades productivas en el Perú. Ustedes, por ejemplo, han entrevistado a un señor venezolano hace poco. Ese modelo, por ejemplo, nosotros discrepamos tremendamente, a pesar que nos han querido poner el tema como si fuera nuestro, y eso no es así. Venezuela se ha basado fundamentalmente su economía en la extracción y en el petróleo. Y a partir de eso ha desarrollado populismo. Eso no queremos en nuestro país, de ninguna manera. El populismo ha venido más bien de la otra vereda. Hacer que el Perú sea simplemente proveedor de materia prima en el mercado internacional viene de la otra vereda. Nosotros apuntamos la diversificación productiva, de potenciar economías junto con la producción minera también, pero generar posibilidades productivas nuevas. Nuestro país es inmenso, una diversidad tremenda, una riqueza tremenda. ¿Por qué cerramos el ojo a las grandes posibilidades que tiene nuestra patria? Bueno, señor Pari, tenemos que ir a la pausa con los titulares de la hora. Eventualmente retomamos nuestra conversación después de esta pausa, si nos acompaña, por favor. Son las 9:04, estamos conversando con el ingeniero Juan Pari, que es parte del equipo técnico del candidato Pedro Castillo,
y nos ha estado explicando algunos alcances de la política económica que Pedro Castillo piensa impulsar. Ha comenzado afirmando que no se inspiran por el modelo de Venezuela y que rechazan el populismo. En algunos sectores, por ejemplo, como el turismo, que crea tanto empleo y que ha permitido que 4 millones de extranjeros vengan a nuestro país, ¿qué cosa propone Pedro Castillo, que ha parecido bien crítico sobre lo que se ha hecho en esa materia hasta ahora, señor Pari? Hemos tenido una promoción conservadora del turismo, siendo un país totalmente diverso, un país con culturas bien diversas, porque una cosa es el norte, otra cosa es el sur, otra cosa es el oriente, culturas diversas y una riqueza fundamental. Solamente estamos sosteniendo el turismo por las capacidades o los recursos monumentales que tenemos, que son muy buenos y que nos ha dejado la historia y que nos ha dejado nuestros antepasados. ¿Cuáles serían estas diversidades que no se han abordado? Tenemos posibilidad de desarrollar y potenciar el turismo vivencial. Hay gente que se muere que se muere por conocer los sistemas productivos peruanos. El turismo ecológico, el turismo de aventura, el turismo... Pero eso está desarrollándose, ¿no? Sí, pero hay que darle un mayor impulso y trabajar, promocionar, pero a partir de elementos nuevos donde dinamice e involucre a la gente. El turismo cultural, donde las comunidades campesinas se conviertan en una oferta turística permanente y no solamente actos de festividades. Es posible desarrollar una nueva estrategia de turismo donde involucre a mayor cantidad de elementos y mayor posibilidades de ampliar la oferta. Sí lo hay. No solamente pensar en los grandes hoteles, que es importante, es bueno, pero hay turismo. Pero dijo una cosa el candidato, que a mí me me llamó la atención, señor Pari. Él dijo que hay que impulsar un turismo sin afán de lucro, y en realidad parece que esa fuera una mala palabra, porque alguien que entra dentro de un sistema, un ciclo de negocio, evidentemente tiene que tener alguna pretensión de ganancia. De lo contrario, no entraría, y eso no generaría ni empleo ni una observación mucho más exigente para mejorar. Yo creo que se ha entendido a medias la frase, como a ver, muchos explíquenos, entendimientos que han habido. Y obviamente que toda inversión tiene la perspectiva de obtener ganancias. Eso es normal dentro de todo proceso donde se invierte. Otra cosa es que cuando solamente se trata de monopolizar bajo determinadas cadenas y no se trata de ampliar e involucrar a la población local en esta línea turística, ya eso es negativo. Por ejemplo, tenemos la isla de Amantaní en Puno, la cual yo conozco. La gente local ha desarrollado todo un sistema de turismo donde la gente participa, donde se hospeda a los turistas en casas con condiciones sumamente interesantes, pero promovido por la población. O sea, participa la gente. Pero eso existe en muchas localidades. No se contraviene al otro, hay que hacerlo también, pero también hay que impulsar el otro elemento de participación e involucramiento de nuestra gente en este proceso, porque habita ahí, vive ahí, y tiene que mostrar las cosas que tiene y sus potencialidades que tiene. Muy bien, señor Juan Pari, muchas gracias por sus explicaciones.